La Tupa TV se encuentra en los espacios de la Galería de Arte Nacional, donde se estará realizando un conversatorio sobre lo que es la terapia correctiva sobre la homosexualidad. Con nosotros, nuestro hermano José Landaeta, quien es miembro del movimiento Sexo Diverso de nuestra organización política Tupamaro y que nos va a expresar parte de la actividad que se va a realizar aquí en el día de hoy. Dentro de poco veremos de la gran oportunidad que tenemos nosotros de debatir nuestros derechos y nuestros deberes. Bienvenidos. Ahorita, bueno, les presento el espacio, les presento las obras del artista Daniel Silva. Ahorita para que conversen con ustedes y vayan observando y en cualquier momento vamos a empezar, así que pónganse cómodos, por favor. Gracias. Te comento, esta es la primera exhibición que se está realizando en el espacio de diversidad. Yo me siento muy honrado por poder estrenar este espacio con una serie de actividades de conversatorios dirigidos a educar sobre la violencia para disminuir estos niveles de violencia, educar sobre las problemáticas reales de la comunidad LGTBIQ+, con sexo diversa y sobre las problemáticas actuales que estamos enfrentando y cuáles son los verdaderos problemas de los que nos enfrentamos a diario. Por ejemplo, esta muestra lo que se exhibe son personas que han sido víctimas de violencia física y psicológica dentro del territorio nacional por su orientación sexual. Todos y cada uno de ellos han sido violentados de manera severa. Y lo que se intenta es presentar a la comunidad LGTBIQ+, desde una perspectiva más humana para sensibilizar al resto de la población a ser tolerantes, a entender, a comprender y sobre todo a fomentar la convivencia para poder construir una sociedad más sólida, no solamente para la comunidad LGTBIQ+, sino también para el resto de la sociedad. A veces la gente tiende a pensar que nosotros en la comunidad, que los artistas que llevamos este mensaje o que las personas que dedican su vida a hacer activismo para la comunidad buscan solamente el beneficio de la comunidad y realmente buscamos es construir una sociedad para todos, en donde todos estemos incluidos y donde todos tengamos la misma protección, y tanto social como legal, porque no solamente ellos, la sociedad. Entonces, bueno, me siento muy agradecido por tener este primer conversatorio, un tema súper importante, que son las terapias correctivas de la orientación sexual de la comunidad. Esas terapias no existen, conforman una forma de tortura que llevan a la destrucción del individuo por completo. Algunos de mis modelos han sido víctimas de eso y creo que en algunos casos de las personas que son víctimas de las terapias de conversión, de corrección de algo que no hay que corregir o curar, tienen secuelas más severas que las personas que han sido golpeadas o apaleadas. El nivel de daño y de destrucción del ser, la manera en la que se destruye, se arrasa por completo con todo el sentido propio de la individualidad del yo, no es normal. Esto es algo que normalmente termina en suicidios o en personas con desequilibrios mentales severos a consecuencia de haber vivido estas malas praxis de la psicología o de la psiquiatría, que muchas veces están vinculadas desde el aspecto religioso. Hay algunos grupos religiosos, no todos, que se prestan para estas prácticas o sirven de puente para que estas personas que realizan mala praxis ejecuten estas terapias o que se hacen pasar para su investidura de poder que les da la religión para generar praxis que no tienen ningún vínculo con lo que es la psicología legal o con lo que es la psicología en general. Están destinadas realmente a destruir el ser y a dejarlo en un estado de oveja perfectamente manipulable y controlable que termina en eso, en el suicidio o en severos problemas mentales. Estamos tratando de impulsar estos espacios para de alguna manera hacer valer nuestros derechos, nuestros deberes. Algo importante sobre tu obra es que está titulada No estoy loco, porque muchos de nosotros nos ven así como personas locos, como nos tildan como personas que no somos capaces de afrontar espacios
a nivel social, en el medio estatal, nos da con la puntualidad máxima, que sobre todo nos empiezan a tildar, ¿sí? Y a evaluar. Entonces, si no tienes la evaluación completa, no entras. Si no eres capaz de vestir de alguna manera, este espacio no es el tuyo. Si no vistes de esta manera, si no te comportas de alguna manera, o sea, si no erradicas esa conducta homosexual, para nosotros no eres bienvenido. Eso, ¿cómo fue esa inspiración que tuviste para titular primero esta exhibición que se conquista por primera vez en este espacio? Aquí en la Galería de Arte Nacional es el primero en la historia, y aquí estamos nosotros desde el Movimiento Social para apoyarte, para decirte que cuentas igual con nosotros, porque somos una comunidad, como tú lo dijiste, somos la comunidad LGBTIQ+, en donde todos podemos encajar, en donde todos podemos unificar criterios para poder entonces avanzar a la conquista de nuestros derechos. Este primer espacio, ¿cuál fue tu fuente de inspiración? El título de esta obra en particular, La Pequeña, que es la que le da título al resto de la obra, surge porque cuando tú eres víctima y empiezas a levantar la voz, lo primero que recibes de la sociedad es que tú estás loco. O sea, yo fui víctima, yo no escucho del lado izquierdo de mi cuerpo, tengo la visión limitada de este lado, porque yo recibí un palazo por parte de mis vecinos. Y cuando tú empiezas a contárselo al resto del mundo, cuando tú se lo cuentas a la gente... ¿Fuiste víctima de la homofobia? Sí, totalmente, de violencia. Estuve por meses recibiendo amenazas de muerte en la puerta de mi casa, por meses. Y cuando tú le comentabas eso a la gente o a los otros vecinos, te trataban como un loco. Luego ocurrió esto y todavía hasta el sol de hoy me tratan como un loco. Yo no estoy loco. La gente no está loca por tener una orientación sexual distinta o por no permitir que abusen de ellos por su condición sexual o su orientación sexual. Eso no te hace loco. De hecho, cuando se hizo la curaduría, junto con Kelvin, de lo que iba a ser el trabajo de la producción, estábamos decidiendo cómo se iba a llamar la muestra. Él me propuso este nombre y dijo, mira, perfecto, porque te entiendo perfectamente lo difícil que pudo haber sido generar este espacio y enfrentarte socialmente, porque no es algo que sea frontal, ocurre a veces es silente, ese señalamiento de que tú estás loco si tú en la GAM vas a poner una exhibición de hombres semidesnudos que son víctimas de la homofobia. Tú estás loco. O sea, yo le dije, él nunca me lo dijo, pero yo en mi cabeza lo pensé. Y yo dije, claro, igual cuando a mí me dijeron, tú vas a pintar hombres homosexuales víctimas de la homofobia semidesnudos. Y yo, sí, ¿por qué no? Es la mejor forma de mostrar su vulnerabilidad, la desnudez del cuerpo. Presenta tu cuerpo desnudo. Y claro, que de repente tienes armas, no exactamente esta cultura vulnerable, cultura de paz, a pesar de ser algo muy importante que me ha llevado de tu exhibición, y es que, bueno, nos has pintado desnudos, y es que eso nos hace a nosotros esencialmente seres humanos, y desde allí, desde la desnudez, podemos observar que somos de la misma piel, somos tal cual de carne y hueso como todas las personas que nos pueden estar viendo a través de los medios de la Tupa TV, aquellas personas, como lo hemos venido diciendo, a través del movimiento sexodiverso, que se tildan de alguna manera como homofóbicos. Somos igual que ustedes, somos personas igual que ustedes, sentimos, vivimos, existimos, comemos, hacemos las mismas necesidades. Lo único es que hoy queremos amar diferente, como podemos decirlo de esa manera, pero no nos hace diferente a ustedes, sino que nos hace exclusivo. Es la palabra que siempre hemos colocado nosotros desde el movimiento. Otra cosa que te la desnudez es que yo estoy representando a todas estas personas como mártires santos, y yo estoy representando arte sacro, y estoy representando el cuerpo humano como una obra divina. Mi cuerpo homosexual, mi cuerpo transgénero, mi cuerpo no binario, mi cuerpo cual sea, es una obra de Dios. Mi cuerpo intersexual es una obra de Dios, y eso no puede estar en cuestionamiento. Entonces, por eso es la desnudez, porque parte del arte que se está mostrando es el arte sacro, el arte del cuerpo humano, de la anatomía humana, que es perfecta, porque parte de que estamos locos, a veces algunos creen que, no sé, somos extraterrestres, reptiles, y pues no, somos de carne y hueso. Nuevo espacio que se conquista porque seguimos conquistando espacios, siempre lo decimos. Algún día nosotros también seremos parte de esta conquista que siempre hemos querido realizar en el mundo.
Nosotros, la comunidad LGBTIQ+, somos esa comunidad de paz, de tranquilidad y de amor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Este camino puedo descubrir qué es lo normal de las terapias. Mira, soy un hombre bisexual. Soy un hombre homosexual. Una pregunta bastante interesante que nos pone a pensar en el límite de lo que se conoce tradicionalmente como las mal llamadas terapias de conversión. Y ahí hay que ver como que, en primer lugar, un tema semántico, ¿no? Porque siempre se escucha que cuando hablamos de terapias de conversión, se le pone antes las mal llamadas terapias de conversión. Y esto se basa en que todos lo podemos entender, no hay nada que corregir y pues lamentablemente los mecanismos que se utilizan tampoco pueden ser considerados como terapia. La terapia tiene que ver con sanación, tiene que ver con avance científico, tiene que ver con identificación de un problema y generación de un diagnóstico, y luego el facilitamiento de un tratamiento. Nada de eso ocurre con las terapias de conversión. ¿Por qué? En primer lugar, y ya lo mencioné un poco previamente, no hay nada que corregir. Desde el siglo pasado está muy claro que la homosexualidad no es ningún tipo de enfermedad, fue excluida de los manuales de diagnósticos psicológicos del siglo pasado. Este siglo fue excluido también en la categorización previa que se hacía de la transexualidad pues como una enfermedad mental. Entonces, básicamente tenemos que entender que ser una persona LGBT en cuanto a variabilidad, de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, bajo ningún supuesto, pues representa una enfermedad. Como no es una enfermedad, no hay nada que curar. Como no hay nada que curar, no se necesita terapia. Ahora, vamos a revisar un poco, les voy a leer cuáles han sido, pues, históricamente los tipos de terapias que se han utilizado para tratar de curar la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad y en general todas las personas LGBT. Electroshock, aversión química, reacondicionamiento masturbatorio, hospitalización, desnudez forzada, relaciones sexuales forzadas y exorcismos. Les pregunto a ustedes, ¿les parece que esto puede estar vinculado en algún momento con un tratamiento médico? No, bajo ningún supuesto puede estar vinculado con un tratamiento médico. Y digamos, por ejemplo, durante Inglaterra, al final de la Segunda Guerra Mundial, creo que todos vimos la película esta del inventor, del código Enigma. Pues castración química fue lo que se le aplicó a él, y lo que terminó llevándolo al suicidio. Fue una terapia de conversión, en ese momento pues financiada por el propio Estado inglés. Una de las cosas que me llama la atención de lo que menciona es que en el proceso de entrevista que yo tuve con los modelos, de la lista que mencionaste, existen todavía esas prácticas, lo que es la desnudez, el condicionamiento con la masturbación. Y los tratamientos hormonales, por ejemplo, los chicos me decían que pues básicamente recibían ciclos de testosterona, pero las cantidades que me llegaban a decir de las personas con las que me entrevistaban eran, yo creo que eran fisiculturistas, ¿no? De verdad, y una de esas personas pues desarrolló a consecuencia de eso un cáncer, ¿sabes? O sea, que tenía, aparte de los desórdenes mentales que podía tener una persona con los niveles de testosterona que esa persona tenía. Claro, porque es un riesgo. Es un riesgo. Realmente él decía que estaba fuera de control. Claro. Bueno, justamente con respecto a eso, porque siempre se habla de la medicación de las personas trans, y creo que esto se vincula bastante bien. La Organización Mundial para la Salud Transgénero desarrolla y ha explicado pues bastante bien cuáles son las dosis que se deben utilizar para tratar a los hombres trans, cuáles son los efectos que pueden tener, porque evidentemente la utilización de hormonas ajenas al cuerpo va a tener riesgos, y la comparación de lo que se utilizaría para transicionar a una persona trans desde el género femenino asignado al masculino identitario
en este tipo de casos, porque hay un caso especialmente documentado en Colombia que se hizo muy famoso a nivel mundial, la cantidad de hormonas que estaban utilizando era aún superior a la que requeriría una mujer biológica para transicionar. Sí, realmente lo que esta persona me contó era una cantidad. Es una cuestión que no tiene ningún tipo de... Otra pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo puedo accionar yo, por ejemplo? Normalmente la forma en la que atacan adultos en esta terapia es: yo soy curioso, tengo una duda personal y me dicen que vamos a hacer un acompañamiento, me hacen un test. O sea, ¿cómo puedo yo denunciar estas prácticas? ¿Existe algún sitio? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Voy a la colegiatura de psiquiatría, voy al colegio de médicos, voy a la escuela de psicología. ¿Cómo te puedo gestionar eso? ¿Esas prácticas están penadas a nivel nacional? Sí, Daniel, como tú bien sabes, yo soy abogado a nivel internacional. Okay. Mi función es, pues, activar mecanismos de defensa internacional en sistemas de protección como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, lo primero que sería importante explicar, porque lamentablemente no existe desarrollo en Venezuela, no existe una penalización específica a las llamadas terapias de conversión, sería cómo se entiende esto desde nuestros derechos humanos, ¿no? Y por qué, a pesar de que no existe una regulación específica, pues puede ser atendido por el Estado. Ok, pero actualmente yo podría, por ejemplo, denunciarlo como una mala praxis dentro del código de cosas que puede hacer un profesional de la salud mental. Yo lo podría denunciar como una mala praxis, sería muy difícil probar que está ocurriendo una mala praxis. No, la Federación de Psicólogos ya ha establecido, la Federación de Psicólogos Venezolanos, exacto, ya ha establecido claramente que esta no es una práctica aceptable. Y puede ser considerada mala praxis a nivel legal. Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que no hemos permitido desarrollar el tema a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se puede ver desde varias perspectivas. En primer lugar, existe una perspectiva importante del derecho a la salud. En segundo lugar, existe una perspectiva importante desde la prohibición de discriminación. Y en tercer lugar, existe otra perspectiva importante que tiene que ver desde la prohibición de tortura. Ya conversamos previamente sobre algunos de los métodos por los cuales se ejercía la terapia de conversión. Entonces, vamos a revisar un poco la conceptualización de la tortura, no desde el delito acá en Venezuela, porque el delito ya es mucho más complicado de entrarle y explicar un tipo delictivo, y aparte yo no soy penalista, entonces eso no es algo que voy a hacer, sino que podemos verlo desde algo mucho más sencillo, que son los estándares de derechos humanos. Ya también aplican a Venezuela. En primer lugar, tiene que haber un acto intencional. Eso quiere decir que yo no puedo torturar a alguien por accidente, ¿sí? Tiene que haber la voluntad de una persona de hacer daño a otro y hacer ese daño con una finalidad. Ese daño, además, debe ser grave, debe generar graves sufrimientos. Pero como bien lo mencionó Daniel, la tortura no necesariamente tiene que ser física, porque, digamos, estamos convencionalmente convencidos a que el daño y el dolor válido es el físico, pero también pueden producirse daños importantes de forma psicológica. Se va a decir que alguien hizo algo a propósito para poder hacerte daño, pero si la persona está diciendo que esa terapia la está haciendo desde el punto de vista del entendimiento de ella, que no te está haciendo daño, sino que te está haciendo algo bien, y todo su proceder viene de allí, igual estás infringiendo la ley. Pero ¿cómo haces para poder llegar a un punto de entendimiento de que sí es cierto, de que hay una infracción? Porque tú puedes creer que lo estás haciendo porque te quiero, porque te amo, o porque es lo que Dios dijo, o lo que sea, pero la realidad es que hay una tortura. ¿Cómo llevo yo eso a la vida real para que alguien escuche? Sí, muchas gracias por la pregunta, René, creo que es sumamente útil. Acá hay que tener claro que la voluntad no necesariamente es sobre hacer el daño conscientemente para generar esa transformación. O sea, tú no tienes que generar el daño necesariamente porque quieres hacerle daño a alguien. Tú tienes que hacer el daño voluntariamente y ya. Y tiene que tener además una finalidad, pero la finalidad no necesariamente tiene que ser perversa.
No, o O sea, sea, yo puedo decirte, es que yo te quiero y te estoy cargando el cuchillo, pero aún así la ley lo toma como eso sigue tortura. siendo un delito, pero no necesariamente enterrarle un cuchillo a alguien. Sí, no, era muy meta. Yo creo que ahí es importante algo que señalaste, ¿no? Que hay como dos elementos importantes para que sea posible la terapia de conversión. En primer lugar, un entorno que la promueva y que presione a las personas a asistir a ellas, que puede ser un ámbito familiar, puede ser un ámbito amistoso, puede ser un ámbito religioso. Ellos no generan la terapia de conversión per se, pero son un factor relevante para que los adultos accedan a la terapia de conversión. La familia, para los niños, sí es un factor definitivo. Sí, totalmente. Los que son adolescentes. Es corresponsable, básicamente, porque la familia es la que, digamos, son los albaceas del menor. sí, son los que tienen la responsabilidad de garantizar sus derechos y además son los que consienten que los niños, niñas y adolescentes sean sometidos a la terapia de conversión. Tocando el punto de la infancia que ya acabamos de llegar, una pregunta. ¿Cómo podemos abordar los casos de tortura en la infancia cuando una madre y un padre acuden de manera clandestina, ¿sí?, a este tipo de terapias correctivas homosexuales? ¿Qué orientación legal pueden tomar otros familiares al ver este tipo de casos en su entorno en defensa de estos niños que son acosados desde temprana edad y que terminan en condiciones no solamente, como lo acaba de decir, en condiciones de calle, sino hasta muerte? O sea, ¿qué orientación legal podemos darle a estos otros familiares que quieren acudir en defensa de ellos? Sí, bueno, gracias por la pregunta. De nuevo, yo no soy especialista en derecho interno. Sin embargo, es una pregunta pues muy sencilla. Hay un organismo administrativo que se llaman consejos de protección, niños, niñas y adolescentes. Y pues ante estos consejos de protección se puede solicitar medidas de protección específicas. Ellos podrían intervenir ante esa institución religiosa, psicológica, que estuviera generando el daño y pues además de ser necesario, digamos, si son los padres los que están promoviendo esta circunstancia y no quieren cambiar su forma de pensar, por ejemplo, pueden tomarse medidas como recomendar asistencia psicológica familiar, puede además recomendársele formación a los padres en diversidad, derechos humanos de personas LGBT. Puede además, si es necesario, inclusive colocar a niños, niñas o adolescentes preferiríamos en una casa de abrigo porque no está pues en plenas condiciones, pero puede dársele el abrigo por un tercero, que puede ser un familiar, o inclusive, porque estamos hablando de tortura, que no es algo leve, podría privarse a los padres de la patria potestad. Este es un mensaje que nos atiende a todos. Y nosotros, como lo decía Dani, nuestra idea es implosionar desde adentro. Ya no me cansé de ponerme para que me golpeen. Ese soy yo. Y yo no voy a dejar que me sigan golpeando en ningún aspecto de mi vida. Y no voy a permitir que se lo hagan mañana. Entonces, todo lo que aporte, todo lo que suma, nosotros estamos con gran gusto intentando apoyar. Tenemos que entenderlo primero, leerlo, poderlo entender y partir de ahí ver cómo trabajamos. Bueno, por último los invito a visitar mi muestra Esto no me es un loco en el espacio de la Galería de Arte Nacional todo el mes de julio, todo el mes de agosto, de 11 de la mañana a 4 p.m. Estaré con gusto, los recibiré en ese horario en la galería. Bueno, este es el artista Daniel Silva Sayago. Aquí estamos entonces una vez más apostando a nuestros derechos, a nuestros deberes desde el movimiento sexodiverso Tupamaro. Gracias, Daniel, por esta obra. El primer espacio conquistado en la Galería de Arte Nacional. Estás haciendo historia porque de verdad eres el pionero de abanderar a nuestro movimiento sexodiverso para que seguir conquistando espacios. De alguna manera, como lo dijimos en el conversatorio, el arte va a ser la transformación de la humanidad.
Gracias, Daniel, por invitarnos. Y aquí estaremos, bueno, para cualquier cosa que se nos necesite. Gracias a la Tupa TV. Invitados a todos. Gracias a la Tupa TV por venir a apoyar el espacio de diversidad en la Galería de Arte Nacional, nuevo espacio de difusión para la comunidad sexodiversa LGTBIQ+. Bueno, y después de este interesante conversatorio, nos retiramos de acá de la Galería de Arte. Se despide la Tupa TV, seguimos informando a través de nuestras redes sociales. Hasta la victoria siempre, venceremos.